Entonces yo lo dejé a ustedes con esa gran preguntita y quiero contestarla brevemente para entonces ir a lo de hoy. Porque hoy vamos a hablar un poquito del amor. Porque acabamos de pasar San Valentín y vamos a hablar del amor. Pero vamos a la pregunta. ¿Puede una mujer ser pastora? Vamos a buscar en 1 de Timoteo 2:12. 1 de Timoteo 2:12. Y en 1 de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y como nosotros aprendimos que la Biblia no se lee así en el puro contexto, no, la Biblia hay que leerla bajo las leyes del contexto. Más adelante y lo siguiente. Y así entendemos lo que es el contexto. Así que debe haber una razón para que este pasaje diga eso. Miren, aquí Pablo no está prohibiendo a la mujer enseñar. Y eso lo estudiamos el domingo pasado. ¿Ok? No lo está haciendo. Aquí lo que él habla es que la mujer no violente el diseño de Dios para la familia ni para la iglesia. That's it. Eso es todo. No es que ella no pueda enseñar, es que ella no violente el orden. Ahora, así como en la familia Dios puso al varón como cabeza del hogar, por cuestión de orden, recuerden que esto no tiene que ver nada con valor, de que el hombre valga más que la mujer o la mujer valga menos que el hombre o cualquier cosa de esa. Igualmente que en la casa, en la iglesia Dios puso orden. Y si nosotros estudiamos las escrituras, aún la iglesia Dios la entregó al varón. El liderazgo se lo entregó al varón. Y así está estipulado en las escrituras. Búsquelo que así está. Se la da al varón. La iglesia se le entrega al varón, así como la familia. Ahora, si Pablo hubiera dicho eso, que dice ahí exactamente en ese contexto, entonces, ¿cómo se entiende lo que vamos a leer ahora? Busquen Hechos 18. Vayan a Hechos. Hechos 18. Hechos 18, 24, del 24 al 26. Y aquí dice lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila es un matrimonio, señores, no son dos hermanitas, ni dos primas, ¿ok? Y se lo digo porque mi curiosidad me mató, ¿ok? Priscila es la mujer, Aquila el hombre. Que es un matrimonio. Ellos eran discípulos de Pablo. Y ellos, ¿qué hicieron aquí? Ellos dicen, enseñaron. Ellos enseñaron. El asunto con Priscila y Aquila es que se puede ver que Priscila, la mujer, era una mujer llena del Espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Porque caminaba con su esposo. Y yo no le voy a dar más vuelta a esto, pero si hubiese sido Pablo hubiese dicho, la mujer no puede enseñar,
Aquí, ¿qué hubiese hecho Aquilas con su esposa? En ese instante le hubiese dicho, cállate, tú no puedes hablar, quédate calladita porque calladita te ve más bonita. Yo soy el que le voy a impartir la palabra a Apolos. Pero eso no fue lo que ocurrió. Aquí, tanto Aquila como Priscila instruyeron a este hombre del Señor. Ahora, ¿qué ha pasado hoy? Lo que hemos estado hablando constantemente. ¿Qué ha sucedido? El hombre ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Entonces el hombre ha tomado temor, vamos a llamarlo irresponsabilidad, ha faltado, vamos a decir, yo diría que gran temor, porque que Dios llame a una persona, ¿verdad? Pero yo diría que temor, el temor lo ha asaltado, no ha cumplido, ha dejado, muchos de los hombres que se han levantado no han entendido cuál es su papel en el hogar, no han entendido que tienen que ser sacerdotes, no lo han comprendido, pues mucho menos entonces pueden dirigir una iglesia. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Puede una mujer ser pastora? Sí puede ser pastora, pero ¿qué pasa? Es aquella mujer que está sujeta a su esposo. ¿Me entendí o no me entendí? ¿Me entendieron? Ya que lo hemos estudiado. ¿Que una mujer pastora es una excepción? Sí, son excepciones. Sí, son excepciones. Pero por eso es que uno ve la diferencia en que son excepciones, uno lo va a ver en el éxito de la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia donde una mujer es pastora, una iglesia que tiene éxito, es una mujer que está sujeta a su marido. Miren, y esto no lo digo yo, esto lo dicen grandes predicadores y uno que a nosotros nos gusta muchísimo, Chuy Olivares. Dice, miren las iglesias donde hay mujeres pastoras, donde el hombre está sentado y es ella la que lleva la batuta, son iglesias que no tienen buenos fundamentos, son iglesias que cualquier viento de falsa doctrina, cualquier cosa las deja caer. ¿Por qué? Porque ese no es el orden de Dios. ¿Puede una mujer enseñar? Sí puede enseñar, pero la mujer tiene que estar en el orden de Dios. Y una vez una mujer en el orden de Dios, una vez una mujer sujeta, es una mujer que está preparada y puede manejar los asuntos del Señor. ¿Por qué? Dice Sonia, ¿por qué tú me explicas esto? Es necesario que todos entendamos. ¿Por qué? Porque el mundo pide razón. El mundo nos va a pedir razón de las cosas y nosotros tenemos que saber contestar. Tenemos que saber contestar. Mucha gente, a mis hijos le dicen imposible, no hay mujeres pastoras. Imposible, eso está fuera del orden de Dios. Imposible, eso es un pecado, es una violación a los principios. Y usted le va a decir, no, no es imposible. Eso se llama soberanía de Dios, llamar a una mujer, como lo hizo con Esther, como lo hizo con Débora. Mujeres que servían a Jesús, que andaban con él, como lo hizo con la mujer samaritana, cuando se encuentra con ellos en el pozo. ¿Qué hizo esa mujer? Fue a la aldea y cuando fue a la aldea se convirtió la aldea completa. Aquella fue evangelista. Exacto, así que ¿qué es lo que tenemos que entender? Eso mismo, que cuando estamos dentro del orden de Dios, las cosas van a funcionar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque nosotros queremos estar en el orden de Dios. Yo quiero estar en el orden de Dios. Así que lo dejé, contesté, si faltó algo, usted se acerca donde mí, yo tengo aquí muchísimas otras cosas más. Pero quiero empezar con hoy, yo quiero hablar del amor. Y no voy a salirme del título de esposos llenos del Espíritu, pero quiero hablar del amor. Así que vamos a enfocar esto aquí. Número 1, vamos a ir a Efesios 5:25. Y ahí le hemos estado dando duro ahí a Efesios. Hemos estado entendiendo cuál es el orden de Dios. Efesios 5:25.
Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ella. Vamos a vuelo de pájaro. Los griegos, para los griegos existían 4 significados del amor, y eso lo hemos oído muchísimo. Está el amor eros, y el amor eros es el amor de los sentidos naturales. Está el amor fileo, que es el amor fraternal entre amigos. Y está el amor estorge, que es el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, el amor hacia la patria, el amor hacia un país. Ahí está el amor estorge. Y está el amor ágape. Y el amor ágape es el amor en su máxima expresión. Es el amor que ama incondicionalmente. Es el amor que se sacrifica. Es el que le da vida a otros. Y esta es la clase de amor con que Cristo amó a su esposa, a la iglesia. Este es el amor. Este tipo de amor ágape es el amor que Dios ordena a los esposos y es un mandamiento para ellos. Ajá, es un mandamiento para ellos. Y hoy lo que vengo a hablarle es de 5 cualidades del amor ágape. 5, claro. Como ya me dieron instrucciones aquí, ni la voy a mirar. Me dieron instrucciones de que precisa, concisa, pues hoy vamos a estudiar 2 nada más, ¿ok? Pero eran 5, conste. Hoy le voy a hablar de 5 cualidades del amor ágape y el verdadero amor que debe permanecer en la familia. Cuando esto no funciona de esta manera, la familia no funciona. ¿Ok? Bueno, el primero dice amor santificador. Amor santificador. Número 2, amor purificador. Ese es el 2. Número 3, amor sustentador. Número 4, amor cuidador. Y número 5, que este es el más lindo de todos. Yo digo, todos son lindos, pero este es espectacular. Amor inquebrantable. Esas son las 5 cualidades del amor ágape. Ágape. Ahora, vamos a empezar a estudiarlos. Amor ágape es santificador. Y dice en Efesios 5, 26. Bueno, leímos el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esa es la primera cualidad, el santificador. Esa palabra viene del griego hagiazo, que significa poner aparte algo para Dios. Yo lo separo para Dios. En esta parte es que Cristo a nosotros como su esposa nos saca del mundo y nos separa. Eso es lo que Cristo hace con su esposa, con la iglesia. La separa del mundo, ¿ok? Nos aparta del mundo. ¿Para qué nos aparta? Para Él. Cristo no quiere compartir su iglesia con nadie. Con nadie. Él la aparta para Él. Es solo mía. Es mía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que cela, nos quiere solamente para Él. Y nosotros, como su esposa, debemos corresponder ese amor y ser solo para Él. Nosotros debemos corresponder ese amor y ser solo para Él. Así como Él no tiene otra esposa que no sea su iglesia, guess what? También los espositos deben tener una sola esposa. Y el esposo es solo para su esposa y viceversa. Y la esposa es solo para su esposo. Es decir, que el esposo que ama a su esposa la santifica. La santifica. La aparta. La aparta. Cristo jamás
jamás abusaría de su iglesia. Cristo jamás maltrataría a su iglesia. Cristo jamás expondría a su iglesia. Jamás lo haría. Y Cristo nos está diciendo, así como yo jamás lo haría, esposo, jamás lo hagas. Tú tienes que santificar a tu esposa. Tienes que santificarla. En la mente de Dios y en el diseño de Dios nunca ha estado contemplado que el esposo haga tal cosa. Tiene que santificarla, separarla. ¿Por qué? Porque el esposo debe considerar a su esposa como carne de su carne, hueso de sus huesos. Qué romántico, ¿verdad? Eso está bien bonito. Eso está bien lindo. Eso es bien romántico, ¿no? Y después dicen que las canciones de ahora y que son y que es romántica. Oh, Dios. Así como Cristo no obliga a su esposa a hacer nada que violente su conciencia o que violente la palabra de Dios, igualmente el esposo no puede hacer lo mismo con su esposa. Igualmente no puede. El esposo debe amar a su esposa con amor santificador, es decir, debe amar a su esposa y a su familia para apartarla de cualquier mal, porque eso es lo que hace Cristo con su esposa. Ok, vamos al segundo. Amor ágape purificador. Vamos a leer. Dice ahí, que Él vino y dijo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Exactamente, ahí Aida dio en el por la palabra, habiéndola purificado por la palabra. En los tiempos antiguos había una ceremonia, y por eso es que dice ahí lo del lavamiento de las aguas, porque había una ceremonia donde las novias la llevaban a darse un baño, y no era que era un baño especial, que le fueran a echar algo especial al agua, no, era un baño normal, pero ese baño lo hacía con otro significado. Y el significado era que ella se iba a despojar de todo su pasado, a despojar de donde venía, y que ella iba a ser nueva y exclusiva para ese nuevo esposo. Y aquí Pablo está sugiriendo lo mismo, y está hablando, Pablo guiado por el Espíritu, está diciendo esto es una realidad en nosotros también, pues Cristo nos lavó y nos purificó en el lavamiento del agua, pero dice ahí por la palabra. O sea, fue su palabra la que nos engendró, fue su palabra la que nos dio vida, fue su palabra la que nos renueva, la que nos alimenta, es la que nos limpia ¿de qué? De todo pecado, de todo pecado. Vamos a buscar, y ahí seguimos. Dice luego, en Efesios 5:27, dice, lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, para que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que quiere Cristo a su iglesia. Así es que quiere Cristo a su esposa. Ahora es que tenemos que virar la tortilla. ¿Cómo Cristo quiere que el hombre tenga a su esposa? Ok. Y Cristo se preocupa cada día por la iglesia, que es su esposa, y cada día vela por nuestra situación espiritual. Cada día Él está pendiente de nosotros. Cada día, óigame, cada día Él vela por apartarnos del mundo, de nuestro propio egoísmo. Cada día Él está pendiente porque Él quiere una iglesia pura y sin mancha. De igual manera,
el marido debe purificar a su esposa para presentársela al Señor. Una esposa hermosa, digna de un matrimonio donde Cristo es el que siempre ha reinado entre ellos. De eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. ¿Cómo verían ustedes una boda? En una boda, que el novio está paradito ahí, lo más lindo, con el último suit del momento, y entra la novia de repente. ¿Qué es lo que tú esperas de esa novia? Ver una novia con un vestido blanco, radiante, ¿verdad? Imagínense que mientras viene caminando la novia por el pasillo, usted va viendo el traje arrugado. Literal, el traje de novia, imagínenselo. Todo arrugado. Y de momento que le empieza a ver como salpillitos así como de grasita, como de alcapurria. No, literalmente. ¿Qué usted pensaría? ¿Qué pensaría el novio? ¿Qué pensaría el novio si él está bien acicalado, bien lindo, esperando una novia radiante, una cosa bien hermosa? Y de momento cuando la ve así. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría usted? Imagínelo. El novio, yo no sé, como que eso no era, ¿verdad? No, eso no es, eso exactamente, eso es una decepción rotunda. Bien, pues escúchenme bien esto, espositos queridos. La esposa que tú tienes es la que tú mismo has ministrado. Es la que tú mismo le das seguridad. Si tú tienes una esposa que está así en todo el insegura, está toda una autoestima bien bajita, de muchos temores, de mucha fragilidad, la esposa que tú tienes al lado es la que tú mismo has ministrado. Y eso lo van a meditar. No voy a abundar ahí porque eso es bien profundo. Ahora, fíjate lo que hizo Cristo con nuestra fealdad pecaminosa. Vamos a Isaías 1:18. Isaías 1:18. Y en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y la grana es roja, pero más como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, no, la grana es oscura, así es. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué habla esto? Habla de que el esposo Cristo perdona las debilidades de la esposa, la iglesia. ¿Me están entendiendo? Está hablando de que Dios tiene cuidado de su esposa. Y lo que tenga manchita Él lo va a cuidar y lo va a limpiar. Y está hablando de que Cristo perdona a la iglesia, perdona las debilidades de la iglesia. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que Cristo está demandando de los esposos? Eso mismo, que esposos tienen que estar conscientes de que sus esposas no son perfectas. Las esposas no son perfectas. ¿Ustedes sí lo son? ¿Los varones sí lo son? ¿Son perfectos? Él está solito. Él tiene una autoestima bien grande. Trabajo lindo que la mamá ha hecho en él. Lindo. Pero no lo son. Por ende, no puede esperar lo mismo de la esposa. Dios no espera eso de la iglesia. Dios perdona la debilidad de la iglesia. ¿O no es así? Si no, nosotros no estuviésemos aquí. Pues es la misma cosa. Es la misma cosa. Dios está hablando al esposo de que debe perdonar. Así como Cristo perdona a la iglesia, ustedes como esposos deben sobrellevar lo no perfecto de su esposa y amarla. ¿Y sabe qué? Eso es un mandamiento para los hombres. Eso es un mandamiento. ¿Y cuál es el de la esposa? Lo leímos anteriormente. Que lo respete. Que lo respete. Eso es un mandamiento.
Ahora, vamos a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Y dice, miren qué bonito aquí. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Significando que Él volverá a tener misericordia y que no se acordará de las cosas feas que nosotros hacemos como su esposa. Y esto lo tenemos que aprender de Dios. No debemos traer al presente las cosas del pasado. No lo tenemos que hacer. No hagamos eso. Dios nos dice que todo eso Él lo echará al olvido y nunca lo echará en cara. Y Él volverá a tener misericordia. Y eso es un principio bien lindo en los matrimonios, porque de eso lo que se habla es de el perdón. De el perdón. Y si queremos que funcione una relación matrimonial, debemos, esto no es una opción, debemos perdonar. Ahora, yo no quiero que ustedes se me pierdan. Yo sé que hay gente que no ha escuchado el hilo por donde veníamos. Por donde veníamos. Estamos aprendiendo lo que es el orden de Dios. Si nosotros no conocemos lo que es el orden de Dios, si nosotros no conocemos lo que es amar correctamente, si nosotros no sabemos esas cosas, no podemos poner una familia sólida y no podemos levantar una iglesia sólida. ¿Ok? Eso fue una notita. Ahora, vamos otra vez. ¿Cuál fue el medio purificador que Dios usó para purificarnos y transformarnos? Lo decía allí ahorita, lo leímos en Efesios. ¿Qué decía? Por su palabra, ¿verdad? Lo decía, por su palabra. La palabra de Dios es el medio. Vamos a Juan 17. Ustedes saben que a mí me gusta correr la Biblia completa, ¿verdad? Juan 17. Juan 17, 14 y 17. Dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos para ti, límpialos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo quiero que resaltemos un momentito el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Y ahí están sus discípulos. Jesús le está hablando a los discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos en ese momento? ¿Quiénes eran? Gente, su esposa. La iglesia que iniciaba. Él estaba preparando a la iglesia que iniciaba. ¿Ok? Y Él les vuelve y le dice, yo les he dado tu palabra. Si en este momento, les hago una pregunta. Si en este momento Cristo llamara a los varones de esta casa, a los varones, ¿cuántos pudieran decir, yo les he dado tu palabra? Si hubiera una calificación del 1 al 10, ¿en dónde te ubicarías? Difícilmente, perdónenme, difícilmente muchos estarán entre el 4, 5. Y si le preguntamos a la gente de afuera, muchos pasan raspadito de barriguita. Raspadito. Yo les he dado tu palabra. Desgraciadamente, el varón de hoy en día, al no tomar el liderazgo de su familia, la esposa lo tiene que tomar y ella es la que tiene que empujar y ella es la que tiene que santificar y ella es la que tiene que alar y ella es la que tiene... Cuando el orden de Dios dice, that's not the way, that's not the way, eso no es. No eres tú la que tienes que hacerlo, aunque Dios hizo provisión y dice, ok, si Él no lo hace, levántate tú y tú santificas a tus hijos. Tú eres la mujer, entonces tú lo haces, tú santificas, pero ese no es el orden de Dios. No es el orden de Dios. Entonces tú ves a la mujer que empieza, no hables así, corrígelos como tienes que corregirlos, dile lo que les tienes que decir, no hables feo,
habla la palabra, hazle. Mire, ¿sabe una cosa? Cada uno tiene la familia que está trabajando. Y eso yo lo creo. ¿Por qué? Porque mis hijos no son producto de lo que Sammy o Gladys trabajen. Imposible. Mis hijos son producto de lo que yo, Ricardo y yo, trabajemos. ¿Ok? Y eso es así. Los hijos son producto de lo que nosotros trabajamos. Y si usted trabaja en su familia y usted hace lo que tiene que hacer en su familia, entonces tú tienes lo que tú has trabajado, ni más ni menos. Y eso se oye duro, pero es la realidad. No podemos esconder, como dicen por ahí, el sol con una mano. Es la gran realidad. Dice, y la Biblia dice, Jesús, yo les he dado tu palabra. El esposo que ama a su esposa debe ministrar a su esposa y debe ministrar a sus hijos con la palabra de Dios. Solamente, ¿recuerdan lo que hemos estudiado? Solamente la palabra es la que cambia, solamente la palabra es la que transforma, solamente la palabra es la que va a traer los cambios necesarios, solamente la palabra. Solamente la palabra. Entonces, cuando la esposa esté pasando por un problema, qué sé yo, con los hijos, la familia, el esposo que ama con amor ágape, purifica a su esposa y a su familia y busca la solución. ¿En dónde la va a buscar? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios va a buscarla. En la palabra de Dios. Si ustedes como esposo usan como Cristo la palabra para santificar a sus esposas y a sus hijos, créanme que lo que siembre, eso van a cosechar. Si siembras para la carne, ¿qué va a cegar? Muerte, dice la Biblia. Y si siembras para el espíritu, ¿qué vas a cosechar? Vida. Vida. Por medio de la palabra, el esposo guarda y protege a su esposa. ¿Ok? Guarda y protege a sus hijos de la maldad del mundo. Y óigame, aunque ellos les moleste a capacidad, porque les va a molestar a capacidad. Miren, nunca me voy a olvidar, y él me va a mirar ahora mismo cuando diga esto. Nunca me voy a olvidar, pero es que me estuvo bien curioso. Ricardito una vez vino donde mí y me dice, mami, mami, tú para todo sacas una predicación. Tú para todo tienes que tener una lección. Tú para todo tienes que... Y yo lo primero que le dije, mijito, Dios me está traineando como pastora, yo para todo tengo que tener una contestación como esa. Aparte de que yo soy tu mamá, yo tengo que instruirte. Pero la manera que yo tengo para instruirte, yo tengo que instruirte por la palabra. Por la palabra. Y al principio era como que, no, pero mami, es que para todo, para cualquier cosa. Si yo te digo que pasó un señor por ahí tú sacas una lección para todo. Y al principio me decía eso, pero claro, eso fue hace tiempito. Ahora él no, ahora él me pregunta, me dice, mami, ¿qué tú crees de esto? Mami, ¿qué dice la Biblia de esto? Pero ¿sabe qué? Es que esa es la manera. Esa es la manera. Yo una vez, hace un tiempo atrás también estaba hablando con Aida Medero y Aida me decía lo mismo, que ella a su hijo, todo, pero es que el Señor dice esto. Es que Dios dice esto en tu palabra. Es que Dios, y uno piensa que no escuchan. Pero sí escuchan. ¿Sabe por qué uno sabe que sí escuchan? Porque lo que tú le estás hablando es palabra. Y la palabra es la que cambia, la que transforma, la que corta, la que penetra. Si uno se estuviera dando un consejo mío, ok, ese le entró por aquí, le salió por acá, pero le hablaste palabra y la palabra llega y se queda. Llega y se queda. Ahora, es lo mismo para los esposos.
Esposo, ministra la palabra. Háblale palabra a tu esposa. Háblale palabra. Es la papi de noche. Háblale palabra a mami. Sammy, háblale palabra a Gladys. Qué mejor consuelo cuando uno está triste, una esposa triste, una esposa que tenga algún dolor. No hay cosa más bonita que pueda venir el esposo y decirle, ¿sabes qué? Dios nos ha dicho en la palabra que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos levanta, que Él va a levantar nuestras cabezas. Le estás hablando palabra, estás inyectando un consuelo maravilloso. Estás llevándole palabra. O qué cosa más bonita que puedas ver a tu esposa sentada y puedas pararte al lado de ella y ponerle la mano sobre la cabeza. Señor, bendícela, guárdala. Sé con ella, estás impartiendo una palabra hermosa. No tiene que ser una oración de 3 horas. Es bonito. Estás impartiendo palabra. Estás impartiendo palabra. Entonces dice Jesús ahí mismo en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces es deber del esposo, del marido, del que es cabeza del hogar, repartir la palabra de Dios y de esa misma manera ese amor purificador y de esa palabra santificarla y asimismo apartarla. El esposo cristiano debe de entender que él, su esposa y su familia no son de este mundo. ¿O no lo dice ahí? Lo acabamos de leer, porque ellos no son de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, nuestras metas ya no son de este mundo. Las metas ya no son tanto materiales, sino las metas van a ser espirituales. Un esposo cristiano debe de entender esto para poder dirigir día a día una familia triunfante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta poder presentársela a Cristo completita. Porque ese es el goal. El goal es que cuando yo me presente delante de Dios, yo pueda ver a mi esposo y a mis hijos. Yo les he contado esto antes, pero yo una vez tuve un sueño en mi casa, en la casa donde estaba, y era era como se acercaba una tormenta bien fuerte, y yo me vi hablando con el pastor Jerónimo en el comedor de mi casa. Y de momento, pastor Jerónimo desaparece al frente mío. Y la ropa cayó en el suelo. Y yo miré al suelo, la mente corrió. Dios vino. O sea, porque el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Y así muchos serán sorprendidos. Muchos serán sorprendidos. Pues y así yo dije, el Señor vino. Abrí la ventana así de mi casa y empecé a ver las nubes. Abrí el garaje de mi casa y vi gente corriendo de lado a lado. Entonces yo salgo corriendo a buscar a Ricardo. Y Ricardo está sentado en el cuarto de Ricardito. Y Ricardo tiene las manos metidas así dentro del pelo, como que con una preocupación. Y Ricardo me miró, pero había dolor en su mirada, dolor profundo. Y cuando salgo al pasillo, papi y mami estaban en el sueño. Y papi y mami me miraron, no dijeron nada. Y Ricardo me cogió por la mano, salimos corriendo al pasillo. Pero dentro de mí, yo sentía, me quedé yo, se quedó Ricardo. Ok, ahora es que vamos a batallar esto de verdad. Pero para mi sorpresa, ¿quién corre al lado mío? Mis hijos. Paola se pegó por un lado, ¡póquete! Y Ricardito se pegó por el otro. Miren, el dolor más grande que yo he sentido en algún sueño, en alguna vez en mi vida, fue ese. Ese fue el dolor, pero a nivel de que yo en el sueño, mira, nada más de contarlo, porque el dolor más grande que yo sentía, que ya fue un dolor, pero yo no puedo decirle el dolor que yo sentía en ese sueño. Porque yo decía, de hecho en el sueño yo le reclamé a Dios y le dije,
Yo me quedaba, pero ellos no podían quedarse, ellos no van a resistir esto. Ellos no van a, dentro del sueño, yo empecé a reclamarle a Dios, ellos no van a poder resistir lo que se va a acercar. Y, para mi sorpresa, entra en el sueño Melí. Y Melí entra en el sueño y Melí siempre tiene una manera bien peculiar de saludarme. Y Melí me daba por la espalda, pero un cantazo que aquello era una cosa, pero ¡pah! Y así mismo lo sentí en el sueño, me dio en la espalda, bien duro. Y cuando nosotros la vimos, ella tenía como que un meneíto así. Y fue como que, para el Señor no había tiempo. Para el Señor no había tiempo. No, es después. Porque yo tengo que vivir primero. Porque yo tengo que hacer otras cosas primero. Y entonces yo, justificándome, le decía, Señor, Melí no está viva. ¿Qué hace Melí aquí? Pero era porque me estaba, diciéndome lo que yo hice mal. Y yo decía en mi sueño, ella no está viva, Señor, ella no puede estarme diciendo cosas. Y Melí nos decía a Ricardo y a mí, miren ahora lo que tienen al lado, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando hubo tiempo, cuando se te dijo, cuando se les dijo, cuando se les hablaba. Y ahí cuando me dijo eso, yo lloré tanto y tanto que Ricardo y yo nos tiramos al piso y ahí yo me desperté. Ese ha sido el sueño más doloroso que yo he tenido en mi vida. En mi vida. Y sabe que ya he hablado con personas que han tenido sueños similares y dicen lo mismo. El dolor más grande en algún sueño que yo haya tenido ha sido soñando que Dios ha venido y yo me he quedado. Ese es el dolor más grande que uno puede sentir. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Eso lo hace más doloroso. Eso lo hace más doloroso. Pues entonces, un esposo cristiano tiene que entender que para poder dirigir día a día a su familia, para su destino eterno con Dios, tiene que entender que él no es de este mundo, que su esposa y sus hijos no lo son, y que por ende sus metas no son materiales, sus metas son espirituales. Y déjenme decirle una cosa, desgraciadamente el orden de prioridades no es en muchas familias. Y después, ¿qué sucede? Empiezan a sufrir las consecuencias. Al tener metas más terrenales que espirituales, porque uno los oye, ¿usted ha oído esto? No, yo voy a trabajar todo lo que tenga que trabajar para darle todo a mis hijos. Todo se lo voy a dar. Y cuando tú le preguntas, ¿y qué es todo? Todo lo que yo nunca tuve. Y no estoy diciendo que ese pensamiento esté mal. Yo no estoy diciendo porque los padres no quieren que los hijos de uno sufran. Los padres no quieren que los hijos pasen trabajo. Pero yo oí una vez a Ender Vargas que decía, es desde aquí, no desde aquí. Decía, de aquí a aquí ellos tienen que pasar trabajo. Y después tú los empujas. No los pongas de aquí para arriba, porque no pasan trabajo. Es de aquí a aquí. Y hace mucha lógica, todo reducido a metas terrenales. Que es que yo quiero que mi hijo tenga una carrera, sea ingeniero, sea doctor, que tenga mucho dinero, que esté bien, ¿ok? Que no estoy diciendo que eso esté mal, eso es parte de nuestras responsabilidades como padre, empujar a nuestros hijos a que alcancen metas, al que vayan bien, al que tienen que trabajar, a que tienen que estudiar, que tienen que ser productivos, que tienen que ser buenos ciudadanos, que tienen que ser trabajadores. Y la Biblia habla de eso y dice que eso está bien, pero sobre eso hay metas más importantes que son las metas espirituales, ¿ok? Hay metas espirituales. Y si tú constantemente lo que estás sembrando es una meta terrenal, let me tell you something. Cuando el muchachito esté más grande, no hay fe en él. Y vas a tener un muchachito. I don't need God. Yo no lo necesito, yo lo puedo hacer solo.
Yo no necesito a Dios. Y ahí no es donde Dios quiere que llevemos. Pablo decía, ustedes no pongan su mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe qué? El Señor va a venir algún día y vamos a tener que enfrentarnos ante Él. Y el Señor le va a preguntar al esposo, ¿qué hiciste con tu esposa y con tus hijos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tú podrás decirle al Señor, Señor, yo les he dado tu palabra. Yo los dirigí en tu palabra. Yo los corregí con tu palabra. De día y de noche los cuidé y los protegí con tu palabra. ¿Podremos hacerlo? Entonces, ya ven mis hijos que casarse no es light. ¿Ves, Paola? ¿Ves, Charlene? Casarse no es cualquier cosa. Esto es un asunto serio. Un asunto, como decían por ahí, esto es un asunto de adultos. Esto es un asunto de adultos. Literalmente, literalmente. Porque entonces por eso es que tú ves muchachos que hacen bodas espectaculares, botando las puertas por la ventana, comprando unos trajes de ¿cuánto, Paola? ¿Qué? De $15,000 el traje de novia. Yo lo he visto. Lo vimos en la televisión. $20,000 un traje de novia. ¿Para qué? $20,000 en un traje de novia. ¿Y qué sucede? Le dan énfasis a las cosas que materiales, a lo que no le va a dar, a lo que no va a rendir ningún fruto. Y después tú ves a los 5 meses y dice, ya no están juntos. ¿Qué? Ya no están juntos. No. ¿Usted ve? Todo el énfasis, las prioridades, todos están invertidos. Cuando el énfasis en unos nuevos muchachos que van a casarse debe ser espiritual. Debe ser espiritual. Así que un esposo cristiano debe de entender que su familia, vuelvo a lo mismo, no es de este mundo. Y tiene que cuidar que el mundo no se meta en el hogar ni en la familia. Amén. Y ahí voy a acabar. Porque si seguimos, vamos a seguir al amor ágape sustentador. Y ese está bien lindo, bien bonito. Pero vamos a acabar ahí. Voy a terminar diciéndoles esto. Esto no es solamente para los matrimonios. Yo me preguntaba, porque tengo, por ejemplo, a Aida, Vicky, dice, Señor, ¿cuál es el mensaje? Y el Señor me decía, no te preocupes, ¿sabes por qué? Por muchas razones. Porque Aida es madre, y Aida tiene que impartir eso a sus muchachos, y tiene por ahí para impartirlo. Y ella tiene que entender que ese es el orden. Y ahora Vicky entra en el orden con Sparky. Ok, vamos a orar por Vicky. Miren, es bonito cuando uno puede entender el orden de Dios. Es difícil entenderlo, como Sammy me decía el domingo pasado, Sonia, es bien difícil. Y yo vuelvo y me reitero que es difícil porque nosotros hemos estado acostumbrados a hacer lo incorrecto. Si nos hubiesen enseñado a hacer lo correcto desde un principio, hubiese sido maravilloso. Así que usted ve por dónde el Señor nos está llevando. Nosotros vamos a levantar familias sanas. Y vamos a coger a estos muchachitos que vengan con ese deseo. No, yo me quiero casar. ¡Qué bueno! Entra en el proceso, vente. Sí, entra en el proceso. Y ese fue mi hijo. Se cree él que la mamá lo va a dejar casar sin que entre por el proceso. No, tiene que entrar por el proceso. Pues como yo le digo a mis hijos, tienen que darle gracias a Dios de que te están aprendiendo esto a tan temprana edad. Que lo están aprendiendo a tan temprana edad. Dios está garantizando, está poniendo un sello hermoso sobre la vida de cada uno de ellos. Está garantizando. Como yo le decía a Paola el día de los enamorados, le decía a Paola,
Paola, no te desesperes. No, que yo le tengo que decir. No, no está recording. Yo le decía a